Bien, ya estamos empezando a grabar. Vamos a revisar la teoría que os di la semana pasada sobre monotonía de una función. En primer lugar, las definiciones, que ya sabéis que en matemáticas son muy importantes. Daros cuenta que lo que define es cuando una función es creciente en x igual a a. Es decir, en a podemos decir que la función crece si hace esto, que yo estoy haciendo con el ratón, o que en el valor x igual a la función decrece, que sería que en a hace esto de aquí. ¿Cómo se escribe matemáticamente crecimiento de crecimiento? Pues así. Diremos que f es creciente en x igual a a, como no podemos hacer la referencia a la gráfica, si existe un entorno de a para el que se cumple que si x es más pequeño que a, entonces f de x es menor o igual que f de a. Es decir, para los valores de x más pequeños que a, las imágenes de esos x, de todos estos x que son más pequeños que a, todas sus imágenes son menores que la imagen de a. ¿Vale? Y si x es mayor que a, para estos valores de aquí, las imágenes de todas esas f que están aquí, perdón, las imágenes de todas esas x que están aquí son mayores que la imagen de a, de f de a. ¿Vale? Esa es la definición y de manera análoga se define que una función sea decreciente en un punto, en un valor de x. ¿Vale? Bien, ¿qué puede pasar en un valor de x respecto a la gráfica de una función? Pues que puede ser creciente, puede ser decreciente o puede que no sea ni creciente ni decreciente. ¿Cuándo no ocurre esto? Pues en una situación en la que diremos que en x igual a hay un extremo relativo. Puede ocurrir en más situaciones, pero en particular esta es la que a nosotros nos va a interesar. ¿Cuándo diremos que hay un extremo relativo o un extremo local en f? Bueno, pues cuando en ese valor se produce justo ahí un cambio en la monotonía. Lo vemos aquí en esta gráfica. En x igual a, todos los valores a su izquierda, en todos esos valores de x la función es creciente y en todos los valores a su derecha la función es decreciente. Evidentemente lo que hay en a no es ni crece ni decrece, sino que hay un cambio en la monotonía. En este caso, un cambio de creciente a decreciente llamado máximo relativo o máximo local. De la misma forma se puede hablar de un mínimo relativo o de un mínimo local. ¿Vale? Luego hay otra definición muy importante que es punto crítico de la función. El punto crítico de la función se llama así porque es un punto muy especial. Como ahora veremos, el hecho de que la derivada sea positiva va a indicar algo respecto a la monotonía. Si la derivada en x igual a es negativa, también indica algo concreto respecto a la monotonía, pero si la derivada es cero, van a poder ocurrir muchas cosas. Digamos que son los puntos difíciles de determinar, que hay que estudiar como un caso particular. Se llamarían puntos críticos. ¿Y cuáles van a ser esos? En principio, aquellos en los que la derivada vale cero. Y este apartado de la teoría que viene después, que es la relación entre la monotonía y la derivada, es lo que realmente tenemos que estudiarnos. Y es tan fácil como que si tenemos una función que sea derivable en x igual a a y la derivada en ese valor es positiva, la función es creciente. Por lo tanto, podemos relacionar el signo que tiene la derivada, que es muy fácil, es hallar la derivada de la función, sustituir, y si me sale 3, que es positivo, sabemos que la derivada es positiva, eso sería que la pendiente de la recta tangente es 3, pero también me dice que la función es creciente, ¿de acuerdo? De la misma forma, también tendremos que saber que si la derivada en a es negativa, la función es decreciente, y vuelvo a insistir en lo de antes, si la derivada es 0, no podemos saber solo con este dato si la función crece, decrece o tiene un extremo relativo. Podrían darse las tres situaciones y lo explico aquí con estos tres ejemplos. Porque el hecho de que la derivada sea cero, lo único que nos quiere decir es que la recta tangente existe y su pendiente es cero, es decir, es horizontal. Y en este primer ejemplo que hay aquí de esta función, en ese punto la recta tangente es justamente el eje x y sin embargo en x igual a cero la función claramente es creciente. En el siguiente ejemplo, la recta tangente también tiene pendiente cero, es decir, f' de 0 es 0, pero la función en 0 aquí es decreciente. Y en este otro caso de aquí, también la derivada en 0 vale 0, es un punto crítico, por tanto, igual que en los casos anteriores, pero aquí la función ni crece ni decrece, sino que es un extremo relativo, en concreto un mínimo. ¿De acuerdo? Os voy a activar por si hay alguna duda. Y para...
Bien, la condición necesaria de extremo relativo. Este resultado es muy importante y además en el sentido en el que está escrito. Es decir, si sabemos que una función tiene un extremo relativo en x igual a a, es decir, si hay un máximo relativo o hay un mínimo relativo, entonces necesariamente su derivada es cero. Es lógico que sea así, porque todos sabemos que en un extremo relativo, en un mínimo, la función tiene forma de u y por lo tanto justo en ese mínimo la recta tangente es horizontal, pendiente cero, por lo tanto f' de a igual a cero. Lo mismo si el extremo relativo es un máximo relativo, arriba la recta tangente justo en el máximo también es una recta de pendiente cero y horizontal, ¿vale? ¿Por qué se dice que es condición necesaria y no suficiente? Pues no es, se dice que es condición necesaria porque si f tiene un extremo, necesariamente su derivada tiene que ser cero. ¿Por qué no es suficiente? Porque si la derivada es cero, esto no quiere decir que se tenga un extremo relativo, es decir, la flecha no va hacia el lado izquierdo, como hemos visto antes, en el caso de x cubo, de menos x cubo y de x cuadrado. En los tres casos la derivada era en x igual a cero era cero, pero en uno la función era creciente, en otra decreciente y en otra había un extremo relativo. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, las anotaciones que son las que nos van a servir para entender un poco mejor este concepto. La primera nota que os he puesto es, ¿en qué valores de x podemos averiguar fácilmente si se trata de puntos de crecimiento o extremos relativos? Pues en todos aquellos donde la función sea derivable y el valor de la derivada sea distinto de cero, básicamente. ¿Vale? O sea que si a mí me dan una función que es derivable, yo calculo la derivada y tengo valores donde la derivada es positiva, ahí claramente la función crece. Valores donde la derivada sea negativa, decrece. ¿Qué más sabemos? Por ahora solo eso. Segunda nota. ¿Qué pasa en los puntos críticos? Recordemos la definición, que un punto crítico era un punto donde la derivada valía cero. Pues si es en un punto donde la función derivada vale cero, no podemos asegurar que sea extremo relativo. Insistimos en la idea. Y ahora, contestando un poco a la pregunta que me hicisteis antes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué puede pasar en él? ¿Cómo podemos ver lo que ocurre en un punto crítico? Pues hay dos maneras de ver lo que ocurre. Bien, estudiando qué ocurre a su derecha y a su izquierda, es decir, si yo veo que a su derecha crece y a su izquierda decrece, efectivamente tengo un máximo relativo. Si veo que a su izquierda crece y a su derecha también, pues lo que está ocurriendo ahí es que es creciente, lógicamente, ¿vale? O sea que una manera de ver lo que pasa en un punto crítico es observar qué pasa a su derecha y a su izquierda. Y la otra forma es lo que habíais dicho, hay un criterio que es el criterio de la derivada segunda que también se puede utilizar alternativamente. ¿De acuerdo? Bien. Voy a admitir a los que están fuera. Vale. La nota tercera es ¿qué ocurre en los valores donde la función no sea derivable? Pues la respuesta es que donde no sea derivable no se pueden utilizar los resultados anteriores y el estudio deberá basarse en lo que ocurre a su derecha y a su izquierda. Y aquí básicamente lo que hago es poneros un ejemplo de cómo estudiar la monotonía de una función a partir del signo de su derivada. Primero sostiene el dominio. Lógicamente, si no tenemos el dominio no podemos hablar ni siquiera de derivabilidad. Estudiamos la derivabilidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque donde no sea derivable no podemos hablar de su derivada. Buscamos los puntos críticos, resolviendo f' de x igual a 0. Previamente, para estudiar la derivabilidad, habremos calculado la derivada también. ¿De acuerdo? En el punto 4, es decir, una vez que tenemos los puntos críticos, estudiamos los signos de la función derivada, marcando los puntos críticos en el dominio. Bueno, no solamente los puntos críticos en el dominio, sino también aquellos puntos, aquí deberíamos corregirlo, aquellos puntos donde la función no sea derivable, ¿vale? Porque no sea continua o por alguna otra razón. Y observamos el signo de la derivada alrededor de los puntos críticos y de los puntos donde no es derivable. Aquí estaba incluido lo que yo os acabo de comentar. Y este es el ejemplo. Nos dan una función, obtenemos el dominio, no tiene sentido hablar de ella ni en el 2 ni en el menos 2, donde tampoco es continua. Estudiamos su derivada y vemos que es derivable justamente en los mismos sitios, en los mismos valores de x. Los puntos críticos son aquellos donde la derivada vale 0
Y además había que obtener los puntos donde no era derivable, que era el -2 y el 2. Haciendo el estudio del signo de la derivada, con los puntos testigos como hemos hecho en clase, nos encontramos que la monotonía es la que aparece aquí. De menos infinito a -2 la derivada es positiva, la función f crece. De -2 a 0 el signo de derivada es positiva, también crece. De 0 a 2 decrece y de 2 a más infinito decrece. ¿Qué tenemos? Pues en -2 no tenemos nada, no tenemos ni crecimiento ni nada, porque ni siquiera es un punto del dominio. Realmente, como ya sabéis, lo que hay ahí es una asíntota vertical. En x igual a 0, que sí es un punto del dominio donde la función es derivable, que realmente es el punto crítico, vemos que crece a la izquierda y decrece a la derecha, por lo tanto tenemos un máximo relativo. ¿Dónde? En el 0, f de 0. Un error muy común es poner que el punto máximo relativo está en el 0 y sustituimos en la derivada. No, 0, f de 0, 0 menos un cuarto. Y luego de 2 a más infinito vuelve a decrecer. Bueno, estaba diciendo que no olvidéis que cuando estudiamos la monotonía estamos estudiando la gráfica de la función f de x y que nos vamos a apoyar en su función derivada porque de ella, de la derivada, podemos extraer información interesante de nuestra función. En definitiva, lo que a nosotros nos ha interesado de todo este estudio que hemos hecho en este ejercicio es que esta función, que nosotros después a lo mejor nos piden representar, esta función lo que le ocurre es que crece hasta -2, de -2 a 0 sigue creciendo, de 0 a 2, de 0 a 2, intervalo decrece y de 2 a más infinito también decrece. ¿Y qué tenemos en x igual a 0? Estamos hablando de esta función, pues tenemos un punto de su gráfica, el 0 menos un cuarto. ¿Ese punto qué es? Es un punto donde la función ha cambiado, la función f ha cambiado de monotonía. Es, por tanto, un extremo relativo. ¿De qué tipo? Pues si venía para arriba creciendo y a partir de él decrece, lo que tenía era un máximo relativo. Bien, procedimiento para obtener los extremos relativos, criterio de la derivada segunda. Este criterio se utiliza cuando no me piden que estudie básicamente una función completamente, sino a lo mejor qué es lo que ocurre en determinado valor. Y entonces no es necesario hacer todo un estudio con inecuaciones y demás. Mirad, lo expreso de esta forma. Dice, este criterio nos permite saber si un punto crítico, ¿qué era un punto crítico? Un punto donde la derivada vale 0. Pues nos permite saber si un punto crítico es un extremo relativo sin necesidad de hacer ese estudio completo. ¿Qué dice este criterio? Pues que si la derivada segunda es positiva, sabiendo que la derivada primera era 0, porque si no es punto crítico no me sirve, si eso ocurre, f' de a igual a 0 y f segunda de a mayor que 0, en a f de a hay un mínimo relativo. Si esa derivada segunda es negativa, en a f de a hay un máximo relativo. Pero si la derivada segunda es 0, volvemos a quedarnos ahí sin saber, porque podría ocurrir cualquier cosa. ¿Vale? Un poco aquí explico de dónde viene el resultado, pero aquí no me voy a detener demasiado. Si alguien tiene realmente interés en saberlo, me lo dice por la mensajería interna de Moodle y yo le hago una explicación, ¿vale? Se lo cuento y se lo comento, aunque creo que está suficientemente explicado. Bien, en el ejemplo este de aquí nos dan una función polinómica de grado 5 y nos piden máximos y mínimos relativos. Bueno, evidentemente es derivable, vamos a ver dónde están, porque no me piden que estudie la monotonía, sino simplemente máximos y mínimos. Pues una manera de hacerlo es calcular la primera derivada, calcular los puntos críticos igualando a 0, nos salen 4 puntos críticos, los sustituimos en la derivada segunda, que también es fácil de calcular, un polinomio de grado 3, vemos el signo que tiene la derivada segunda en los puntos críticos y me dice lo que tengo, mínimos o máximos, así de fácil. ¿De acuerdo? Bien, esto es un anexo que no entraría en examen ni en pruebas, pero es la demostración formal de relación entre el signo de la derivada y de la monotonía. Es lo mismo que os dije antes. Quien tenga más interés me lo dice y yo pues se lo explico con mucho gusto.